Ok, esto sería la ayudantía número 2 de mecánica general. Primero, disculpas por las demoras de la última ayudantía. Como se corrieron los controles, no pude planificar bien cuándo subirla ni nada, pero creo que falta todavía para la prueba y es óptimo hacer esta ayudantía, ya sea para repaso, para lo que sería la prueba número 2 de este ramo. Me parece óptimo que apliquemos también todos los conceptos necesarios. Quería partir con lo teórico que podemos ver, que podemos encontrar en estos ejercicios, que sería los momentos y reacciones. Más que nada, no, quiero decir que no voy a hacer mucho énfasis en esta parte porque cuando les mande el documento lo pueden revisar y todo, pero hacia la rápida vemos lo que significa cada componente. Recordar que como estamos en equilibrio, la sumatoria de fuerza y sumatoria de momento va a ser igual a cero y que lo óptimo es que el número de ecuaciones y el número de incógnitas sean iguales. Si no, se complicaría bastante, si es que no se pudiera hacer. Y en cuanto a reacciones, les dejé ahí un resumen de las reacciones de fuerza, de los soportes más comunes que pueden aparecer en ejercicios del libro, clase, ayudantía, incluso prueba. Con seguridad les digo que en la prueba. Nosotros hoy vamos a ver el método de las secciones y me parece lo más óptimo explicarles con un ejemplo. Partimos diciendo que el método de las secciones consiste en realizar un corte en una determinada sección de la estructura para así establecer el equilibrio por separado de ambas partes de esta. ¿A qué nos queremos referir? Es que esta estructura puede ser analizada por partes, a eso se refiere con corte, y puede ser analizada en 2, 3, 4 partes. Lo óptimo siempre es 2. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, de esta estructura, nosotros podemos ejecutar un corte en estas vigas para analizar las fuerzas de una mitad y quiero especificar lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el corte aquí, ya les voy a explicar dónde hacer los cortes. Si nosotros aplicáramos el corte en esta zona y calculamos las fuerzas de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, etcétera, 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 nosotros llegaríamos a los mismos resultados de si, por ejemplo, analizáramos la otra mitad del corte que nosotros realizamos. Los cálculos en esto y los cálculos en esto nos deberían llevar al mismo camino. Ahora, hay que ser astuto a la hora de elegir simplemente qué lado usar para el cálculo y eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en los enunciados o dependiendo del contexto del ejercicio. Aquí al lado, en esta parte, yo les escribo que al cortar la estructura y siempre dibujar las fuerzas hacia afuera. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar con el ejemplo para explicar ese punto. Ok, nosotros en esta nosotros vamos a definir las fuerzas de las vigas en las cuales se van a ejecutar los cortes. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir esta mitad de la estructura. Ok, elegimos esta mitad de la estructura y si se fijan, van a haber fuerzas internas en estas vigas las cuales nosotros vamos a querer saber. Que va a ser, por ejemplo, la fuerza interna en la viga que conecta los puntos B y C, la fuerza interna de las vigas que conecta los puntos G y C y de la G y F. Y a eso me refiero con que hay que dibujar las fuerzas hacia afuera de la sección que nosotros queremos revisar. Nosotros ya definimos nuestra sección. Y quiero decirles lo siguiente, nosotros queremos ver las fuerzas internas de la viga que conecta los puntos B y C, entonces lo vamos a anotar de la siguiente forma. Fuerza BC, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, con la fuerza GF. A esto nos referimos con que es hacia afuera de la sección, de esta parte de aquí. Y también tenemos la fuerza interna de la viga que conecta los puntos G y C. Por lo tanto sería así. ¿Ok? Eso sería lo que estoy explicando en la parte de afuera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Nosotros tenemos que hacer lo que decía ahí arriba en la parte teórica. Tenemos que definir las ecuaciones de equilibrio de la siguiente manera. Nosotros vamos a trabajar con la sección definida, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y
y la sumatoria del momento en un punto el cual lo vamos a definir después, porque tiene que ser por conveniencia. No hay un punto obligatorio, siempre tiene que ser por conveniencia, sobre todo para anular la mayor cantidad de incógnitas. Ok, empecemos. Nosotros en el eje X, en esta sección, y quiero aclarar una posible duda, estas fuerzas, por más que pasen para afuera de la sección, sí se consideran al momento de hacer las fuerzas de equilibrio. Ok, fuerzas en el eje X. Tenemos la fuerza GF, sumado tenemos la fuerza BC, y como aquí pueden ver, la fuerza GC, me equivoqué al principio, era la fuerza BC, la fuerza GC está en ambos ejes, por lo tanto vamos a tener que ocupar seno y coseno para definir cada eje, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el eje X sería positivo, y vamos a ocupar la fuerza GC con el coseno de 45. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar el coseno de 45 específicamente por el siguiente motivo. Todas nuestras mediciones que nos dan entre los puntos AG, GF, FE, ED son del mismo tamaño, por lo tanto se van a generar cuadrados internamente, y al estar en diagonal y tener ambos lados de la misma medida, el ángulo que se va a generar aquí va a ser de 45 grados. No les recomiendo dar por obvio esa información, porque fácilmente esto puede cambiar y ser 3 metros y nos cambia todo el ejercicio. Por lo tanto, siempre que tengan una viga en diagonal y la quieran analizar, ustedes tienen que hacer el procedimiento de ver cuánto sería el ángulo y fijarse bien entre ocupar el seno y el coseno. No lo voy a explicar ahora, pero si tienen dudas con eso, lo pueden preguntar por internet. Recordemos que esto está igualado a cero porque está en estática. Pasamos a las fuerzas en el eje Y, y tenemos que en el punto A nosotros tenemos hacia abajo una fuerza de 1000 newton, que estos datos siempre hay que anotarlos. Y la otra fuerza que tenemos sería positiva, porque está apuntando hacia arriba, la fuerza GC, y en este caso ocupamos el seno de 45 grados, como antes ya lo habíamos explicado. Tenemos dos ecuaciones, y ahora el momento que nosotros vamos a ocupar va a ser en el punto G. Eso, por lo que dije antes, se anula la mayor cantidad de, de incógnitas. Por lo tanto, es el más conveniente, y eso se puede saber por cuántas fuerzas pasan por ese punto y cuántas se anularían. Vamos a lo que toca, que sería que desde el punto G nosotros tenemos que evaluar qué fuerzas no pasan por el punto y ejercen un momento en este. Tenemos en el punto A una fuerza hacia abajo, que no les puedo mostrar ahora por regla de la mano derecha, pero básicamente si desde el punto G hay que apuntar hacia la fuerza en la cual nosotros nos están ejerciendo un momento, y hacia dónde va después. Esta está hacia abajo, por lo tanto esto sería antihorario. Por lo tanto esto sería positivo. Sería una fuerza de 1000, perdón, voy a anotarlo con negro. Sería una fuerza de 1000 por la distancia de esta, que sería 2 metros. No es necesario anotar la unidad de medida, pero para no perderse. ¿Qué otra fuerza no pasa por G, por lo tanto le genera momento? Por ejemplo, GF sí pasa por G, entonces sería 0. La fuerza BC, como dije antes, para allá está la fuerza donde está ejerciendo, y esta fuerza va hacia acá, por lo tanto sería, en este sentido sería horario, por lo tanto sería negativo. Sería negativo la fuerza BC por la distancia de esta, y si yo tengo un punto G aquí y tengo una fuerza B acá que va apuntando hacia allá, si pasa apuntando hacia este lado, yo tengo que ver la distancia entre los dos puntos en este eje. Y si la fuerza, por ejemplo, fuera así, yo tengo que ver la distancia entre esto.
Si no queda claro eso que dije, lo pueden preguntar, pero creo que se podría entender. La distancia de esto es 2 metros, igualado a cero. ¿Conozco la fuerza BC? No, pero la puedo despejar. Entonces despejamos al tiro esta ecuación. Nos quedaría 1000 por 2 dividido 2 igual a la fuerza BC. Por lo tanto, la fuerza BC es de 1000 newton. Y ya tenemos una fuerza que podríamos usar en otra parte del ejercicio. Esta va a ser nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. ¿Ok? Tenemos la fuerza BC. En la ecuación 2, por ejemplo, nosotros podríamos despejar al tiro la fuerza GC. Pasamos para el otro lado del 1000 y nos quedaría finalmente que la fuerza GC es igual a 1000 dividido en seno de 45, por lo que la fuerza GC nos daría 1414,214 newton. ¿Ok? Y de la ecuación 1, al ya nosotros tener la fuerza GC y la fuerza BC, podríamos despejar la fuerza GF. Lo vamos a hacer ahora. Tendríamos para el otro lado menos FGC por el coseno de 45 menos la fuerza BC. Eso desarrollándolo nos quedaría de la siguiente manera. Voy a hacer trampa, lo voy a poner en la calculadora. Y nos quedaría de menos 2000 newton. Y aquí vamos a hacer una leve pausa. ¿Por qué? Porque tenemos las fuerzas, ¿cierto? Tenemos las fuerzas BC, tenemos la fuerza GC y tenemos la fuerza GF. ¿Ok? Una nos dio 1000 newton, otra nos dio 1414,214 newton y la última nos dio menos 2000 newton. Si es positiva la fuerza, eso es una fuerza de tensión o tracción, y si es negativa, sería de compresión. Por lo tanto, la única negativa aquí sería la fuerza GF, que sería de compresión. Eso es importante anotarlo. Podrían en un futuro, en una prueba, ganarse puntos extra por ese dato. Lo preguntan también. Y son datos que sirven. Son datos que sirven siempre para resolver ecuaciones o para el resultado de lo que nos piden. Eso sería el ejemplo de lo que sería el método de las secciones. Y ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo un poco más complejo, pero básicamente es eso. Definir bien la sección que nosotros vamos a usar para encontrar las fuerzas internas. Siempre dibujar las fuerzas hacia afuera de esta sección, las que están, por así decirlo, entre ambas secciones, siempre dibujarlas hacia afuera. Darse cuenta siempre si tenemos alguna otra fuerza, como por aquí los 1000 newton. Bien, siempre hay que fijarse en las medidas, como les decía. Esta fuerza GC que está en diagonal, por lo tanto forma parte de dos ejes. El ángulo no es obvio, por lo tanto siempre hay que estar atento con estas mediciones. ¿Ok? El ejemplo que nosotros vamos a desarrollar ahora es del libro Beard, el 6.110. Dice, la armadura del puente soporta cargas en F, G y H. Determine las fuerzas axiales en las barras BC, BG y FG. Bueno, de las primeras cosas que tenemos que ir dándonos cuenta en este ejercicio, eh, como les dije, ver bien las medidas siempre, ver los puntos que nos piden, porque nos dicen que, por ejemplo, este puente está soportando carga en ciertos puntos específicos, que serían este y este, pero nos piden determinar las fuerzas axiales en las barras BC, que sería esta, BG y FG. Por lo tanto, ya se van dando cuenta más o menos dónde debería ser el corte. Y el corte debería ser específicamente en esta parte. Ok.
No se ve muy bonito eso, después lo voy a arreglar. Pero ese tiene que ser el corte. ¿Por qué? Porque es la sección que nos permite, por ejemplo, a nosotros saber las fuerzas que nos están pidiendo. Hay que darse cuenta también de que los soportes exteriores que tiene esta estructura, este y este, tienen unas reacciones definidas. Esas reacciones definidas, como lo dijimos anteriormente al principio, eh, esta, por ejemplo, tiene una reacción en el eje Y y tiene una reacción en el eje X. ¿No es verdad? En, en cambio, esta del otro lado, al ser como con rueda abajo, tiene solamente reacción en el eje Y. Siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, nosotros vamos a definir eso y lo vamos a anotar ahora, porque nos va a servir para el desarrollo del ejercicio. En este lado solamente tenemos, no, lo voy a anotar con EI, ¿ok? Esas serían las reacciones de los pasadores. Internamente nosotros queremos saber, recuerden la BC, BG y FG. Nosotros vamos a dibujar la sección. ¿Es recomendable hacer esto? Sí, porque más ordenado, no tanta raya, etcétera, y nos permite ver mejor el ejercicio. Lo que sí nos vamos a tener que dar cuenta es de lo siguiente. Nosotros al definir la sección nos van a quedar más incógnitas de las que vamos a poder resolver. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar no solo tres, sino más, por así decirlo, vamos a tener que encontrar más de tres ecuaciones para resolver todas las incógnitas que nos quedan. ¿Ok? Esta sería la sección que nosotros vamos a ocupar, entonces, donde nosotros tenemos que, perdón, se me olvidó una línea. Nosotros vamos a escribir, por ejemplo, la fuerza que nosotros queremos ver sería para afuera de la sección, la fuerza BC. Para acá sería la fuerza BG. Y aquí sería la última fuerza que nos piden, que es la FG. FG, ¿ok? Esas son las tres fuerzas que tenemos. Pero para nosotros, mejor, lo voy a anotar para que vean lo que les estoy diciendo. Aquí nosotros tenemos las otras reacciones, por lo tanto vamos a tener 5 incógnitas y eso no está bueno. Pero también hay que ser astuto y decir que, por ejemplo, para este ejercicio la reacción en X en el punto A no va a estar, no existe. Por lo tanto, nos eliminamos una. ¿Cómo nosotros podemos saber las demás? Vamos a agregar un punto que sería una sumatoria de momentos en el punto A y de acuerdo al dibujo inicial nosotros vamos a definir los momentos de este punto. Por ejemplo, la primera fuerza que nosotros tenemos sería la de 60 kN, que está a una distancia de 4 metros. ¿Ok? Nosotros vemos si es positivo o si es negativo y podemos decir que es negativo por lo siguiente. No sé si dibujarlo con rojo o... Pero básicamente desde el punto A vamos hacia la fuerza, vamos hacia el punto donde nos ejercen la fuerza y esa fuerza está ejercida en esta dirección. Por lo tanto va a ser sentido horario, lo cual nos va a dar negativo. Sería menos 4 por la fuerza que sería 60. Valga la redundancia, esto está en kilonewton, ¿ok? Después, menos, porque todas las fuerzas están en la misma dirección, que sería horario, sería menos, en este caso sería 8 por 80, también en kilonewton, menos la última fuerza que sería, no es la última fuerza, es la penúltima fuerza, que sería esta, estaría a 12 metros de distancia, una fuerza de 20 kilonewton. Y en positivo va a estar la reacción EI, todo igualado a cero. La reacción EI sería esta, ¿ok?
todo igualado a cero, por lo tanto nosotros vamos a poder despejar fácilmente la reacción en el punto E, en el eje Y, lo cual nos daría exactamente 70 kN. Voy a anotarlo todo mejor. Sería 4 por 60 más 8 por 80. 80 más 12 por 20, todo eso dividido en 16. Esto va a ser el resultado de la reacción en I del eje E, del punto E, y eso nos daría un resultado de 70 kilonewton. Ok. Esto, esto lo estamos haciendo por lo siguiente. Nosotros vamos a tener muchas incógnitas en la sección que queremos ver. Por lo tanto, para despejar eso, nosotros podemos hacer un momento en un punto específico de la estructura y las fuerzas, la sumatoria de fuerzas de Ni, por ejemplo, de toda la estructura también, para así poder despejar ciertas incógnitas, las cuales nos van a ahorrar trabajo al momento de nosotros eh, analizar la sección que habíamos elegido. ¿Ok? Vamos a hacer la sumatoria de fuerza de Ni, que nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos la reacción en I del punto A, tenemos hacia abajo apuntando el 60, que es en kilonewton, tenemos también los 80, los 20, y hacia arriba tenemos la reacción en I del punto E, igualado a 0. Nosotros ya sabemos cuánto es EI, por lo tanto vamos a poder despejar fácilmente esa parte, lo cual nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 60 más 80 más 20 serían 160 menos I, por lo tanto la reacción en I del punto A nos quedaría de 90 kilonewton. Ok, ahora sí nosotros vamos a poder analizar la sección que habíamos elegido y tenemos que recordar que se ocupa la sumatoria de fuerzas en X, en Y y un momento en un punto específico de esta sección. Vamos a anotar las reacciones que tenemos. Tenemos la reacción en Y, la reacción en X, que va a ser 0, pero hay que anotarla por si acaso. Y como les dije, aquí es donde se hace el corte. Y las fuerzas siempre se anotan hacia afuera, que sería la fuerza BC, la fuerza hacia acá, la fuerza BG, y hacia acá la fuerza FG. Que no se nos olvide que hacia acá tenemos la fuerza de 60 kN en esa sección. Por lo tanto, esas son todas las fuerzas que nosotros tenemos que analizar con la sumatoria respectiva. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y tendríamos AX, que es 0, pero vamos a anotar. Tenemos la sumatoria de fuerzas en BC, la sumatoria de fuerzas. La fuerza BC, sumando también tenemos la fuerza FG. Y tenemos en positivo la fuerza BG multiplicada por, en este caso, por el seno de 45. Es igual a 0. ¿Por qué ángulo de 45? Porque también calzó, al igual que el ejemplo, que las medidas en horizontal y en vertical son iguales. Por lo tanto, el ángulo sería de 45. ¿Por qué el seno? Porque nosotros tenemos este ángulo y queremos ver este más este sería... O sea, si tienen duda con eso, lo pueden preguntar, no hay problema. Pero confío en que no tienen ese problema. Esa sería nuestra primera incógnita. Vamos aquí a... Perdón. Vamos aquí a especificar que esto es 0. Por lo tanto nos quedaría así la primera ecuación de esta sección. Nos quedaría esta fuerza más esta última igual a 0.
Esa sería nuestra ecuación número 1. ¿Ok? Nuestra ecuación número 2 va a salir de la sumatoria de fuerzas en I, la cual va a ser la reacción en I del punto A, menos 60 kilonewton, menos, porque está apuntando hacia abajo, la fuerza BG multiplicada por, en este caso, por el coseno de 45 grados, igualado a 0. Y al nosotros saber la reacción en I del punto A, podemos despejar FBG, nos quedaría de la siguiente forma, y tendríamos así nuestra primera fuerza de las que nos piden. Esto tiene un resultado de 42,43 kilonewton. ¿Ok? Esta sería la primera fuerza. Ya tenemos una. Conocemos una de las fuerzas que están en la ecuación 1, pero nos falta una. Y tenemos una ecuación más que es la de momento. ¿En qué punto? Nosotros tenemos aquí el punto B, nosotros tenemos el punto G, F y A. ¿Cuál es el más conveniente para no tener tanta incógnita, ahorrarnos trabajo? En este caso sería el del punto B, ya que la fuerza FBG y la fuerza BC actúan sobre este punto. Por lo tanto, en distancia es cero. Las únicas fuerzas que actuarían aquí serían la reacción ahí y la fuerza FG que tenemos aquí. La fuerza de 60 kN tampoco actúa porque pasa por la misma línea. Por lo tanto, la distancia es cero. El punto B va a ser nuestro punto de referencia para el momento. Y tenemos dos fuerzas, que serían la fuerza ahí, que para conectar estas fuerzas tenemos que ir en esta dirección y la fuerza está en esta dirección. Nos quedaría un sentido horario, por lo tanto en la ecuación de momento sería negativo, sería menos ahí por la distancia que no la anoté, pero aquí arriba dice que es de 4 metros. ¿Ok? 4 metros. Ahora, ¿es positivo o negativo? Lo vamos a ver ahora. La otra fuerza, como dijimos, era la fuerza FG, que está en esta dirección, apuntando hacia allá, por lo tanto sería sentido antihorario, sería positivo. Más la fuerza FG por 4 metros de distancia, que es la horizontal, ¿ok? Igualado a 0, podemos despejar la fuerza FG, que sería, lo ven, ¿cierto? Sería exactamente lo mismo que la reacción en I del punto A, sería 90 kN la fuerza FG. Y ahora sí, nosotros podemos responder a la ecuación número 1, ya que tenemos FG, BG, por lo tanto vamos a despejar la fuerza BC. De la siguiente nos quedaría la fuerza BG por el seno de 45 igualado a 0. Y ahora sí, la fuerza BC es menos FBG por seno de 45 menos FFG. Esto nos daría un resultado de menos 120 kN. ¿Ok? Tenemos las tres fuerzas que nos pide el enunciado. Y como último paso, que no nos lo pidieron, pero lo vamos a hacer igual, vamos a anotar si son de tensión o compresión y conceptualmente decimos que esta, al ser positiva, va a ser de tensión o tracción. Lo mismo con la fuerza FG, que es de 90 kN, también va a ser de tensión. Por otro lado, la fuerza BC va a ser de compresión, ya que es de 120, menos 120 kN.
esa sería la respuesta al enunciado. Eso sería la ayudantía del método de las secciones. Así como últimos consejos, lo que les decía sobre todo con lo de los ángulos, en las fuerzas que están en más de un eje, las medidas no siempre van a ser iguales verticales y horizontales, por lo tanto no es exactamente un hecho, no es un hecho que van a ser ángulo de 45. Revisen bien si necesitan el seno, el coseno, revisen bien, por ejemplo, los pasadores que tienen aquí, porque le ahorraría mucho tiempo. Me acuerdo un ejercicio que tuvimos nosotros que no nos salía y era porque no nos habíamos dado cuenta nunca que un pasador tenía una rueda muy chica en un espacio del ejercicio, no se alcanzaba a ver, entonces nunca nos iba a salir. Por eso sean astutos en ese caso, vean bien y si no pregunten si tienen dudas a la profe en la prueba, lo que sea, o a mí si quieren. Y la sección a ocupar no es muy difícil de decidir, pero que les quede claro que si no eligen, por ejemplo, esta y eligen esta, al trabajarlo los resultados deberían darle lo mismo, ¿ok? Pero si se dan cuenta, aquí hay muchos más puntos, por lo tanto sería mucho más trabajo. No lo recomiendo. Entonces, siempre si les piden el punto, por ejemplo, en este nos pidieron el punto, en teoría nos pidieron trabajar entre estos 4 puntos. Es mucho más fácil elegir la sección que elegimos nosotros y así. Si tienen dudas, me pueden hablar al privado, no tengo problema. Y les voy a mandar el documento. Así que eso, muchas gracias por ver.